su amor. No hay sombra que apague lo que Él da. Su Espíritu Santo me guía en paz. Shekinah TV, luz en mi corazón, transmitiendo en ShekinahTV.com. En cada canción, gozo y alegría hay. También escucha en Roku, música y más. Shekinah TV. Pasos de fe, palabras de vida. Estás en tu programa Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Te invitamos a compartir este tiempo de gracia en este programa radial junto a los hermanos Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel. Conectados en el 95.1 FM y globalmente a través de www.shekinahtv.com o bien en Shekinah TV a través de Roku. No te muevas de tu lugar porque aquí caminamos juntos. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Dios les bendiga poderosamente en esta hermosa tarde. Estamos una vez más aquí a través de Shekinah 95.1, agradecido con Dios por su amor y su misericordia primeramente, y por el tiempo y la oportunidad que Él nos presta de estar aquí, un programa más, su programa Caminando con Jesús. Amén. Como es ya por unos cuantos meses, los sábados de 1 a 2 de la tarde. Bueno, aquí estamos una vez más trayendo un mensaje que es palabra de Dios, y me acompaña mi hermano Naín Rodríguez, para servirle a Dios y a los presentes. Mis hermanos, Dios les bendiga en este bonito día, en esta bonita tarde. Hoy tenemos un privilegio nuevamente enorme de estar en esta cabina de radio para traer palabra de Dios, palabra que edifica, para impartirles un poco de lo que se nos ha impartido a nosotros por medio de la palabra del Señor, que es vida para nosotros. Y hoy tenemos el privilegio nuevamente de estar aquí. Reciban un cordial saludo de parte de nuestra congregación de la iglesia Jehová es mi pastor, y pues aquí estamos para impartir un bonito tema, esperando de que sea de gran ayuda, esperando de que Dios hable a sus vidas, que sea de gran bendición, y que Dios nos dé la capacidad para poder hacerlo de la manera correcta. Amén, claro que sí. Agregando de una vez, antes de iniciar con el tema principal, que es en esta hermosa tarde, quiero mandar un fuerte saludo y abrazo a nuestros amigos y hermanos que, como todos los sábados, nos han acompañado por estos meses, y esperemos que nos sigan acompañando. Amén. Reciban un fuerte abrazo de sus amigos y hermanos. Mi nombre es Mario de León, mi hermano Naim, que en esta ocasión no está mi hermano Obed y Edgar, les tocará el próximo programa. Bueno, reciban un cordial saludos, y también aprovechando el tiempo y la oportunidad, anunciándoles que si usted, amigo y hermano que vive en las áreas de Ciudad Juárez y nos gusta acompañar, hoy tenemos campaña evangelística. Amén. Ahí en la congregación nos encontramos en la colonia Granjas del Desierto, más conocido como Los Kilómetros, carretera a Nuevo Casas Grandes, kilómetro 29. Estamos ubicados en la calle Berrendo 11768. Estaremos iniciando nuestro servicio a las 6:30 de la tarde, si Dios así nos lo permite. Bueno, vamos en esta hermosa tarde, vamos a iniciar con un tema. Tenemos un tema en esta hermosa tarde, un texto, una cita bíblica muy conocida, pero veníamos hablando mi hermano Naim y en la camioneta ahorita que veníamos, muchas veces acá lo leemos y así por encimita, pero cuando hacemos un alto y empezamos a meditar lo que es la palabra de Dios, es muy profunda, la palabra del Señor. Y vamos a estar viendo en nuestra base
bíblica en esta hermosa tarde. Vamos a estar viendo en el libro de los Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Como base bíblica vamos a estar viendo el versículo 4. Amén. Pero antes de iniciar esto, mi hermano Naim, me gustaría, para poner todo el servicio del programa en las manos del Señor, hacer una oración. Amén. Sí, oramos. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor, que en este día nos has permitido estar aquí, Señor. Te damos gracias por la gran misericordia con la que nos has cubierto, Señor. Y te pedimos en esta hora, Dios mío, que nos uses, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de nosotros, que nos des el entendimiento de tu palabra, Señor, para impartirla, y que tu palabra sea de gran ayuda, sea de gran bendición, que sea de edificación, Señor, y que llegue a esa persona para la cual ha sido destinada esta palabra, Dios mío. Bendice a todo aquel fiel oyente que se presta el tiempo, Señor. Bendice esta radioemisora, bendice a todos aquellos que han aportado para que este movimiento siga hacia adelante, Dios mío. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y así vamos a entrar rápidamente a nuestro tema. Vamos a tomar como base el versículo 4 del Salmos capítulo 23, pero para poder agarrarle ahora sí sabor y entender un poco, me gustaría leer desde el versículo 1. El versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El versículo que vamos a tomar como base: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí el salmista David declarando algo, una poderosa palabra. Como decíamos al principio, muchas veces nosotros leemos este salmo en nuestras congregaciones y es muy conocido. Pero hay profundidades de la palabra del Señor que cuando nosotros nos damos cuenta qué quiere decir, hay un mensaje para nuestra vida. Como tema lo hemos puesto en esta hermosa tarde: el valle también es parte del proceso. El valle es parte del proceso y vamos a estar meditando en esta palabra, porque aquí pareciera ser que la palabra del Señor en el primer versículo dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Muchas veces nosotros entendemos de esta manera que por ser hijos de Dios, por ser cristianos, no nos va a suceder ciertos problemas, no vamos a tener dificultades. No está queriendo decir eso. Aquí el salmista tenía una plena confianza, como siempre lo hemos hablado programas anteriores. David, este salmista, conocía quién era Dios. Tenía una plena confianza, por eso él se atrevía a decir de esa manera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es un ejemplo claro para usted, amigo y hermano que me escucha, que nuestra confianza principal debemos de tenerla en Dios, porque sin Dios no somos nada, ni usted ni yo no somos nada. Con Dios lo tenemos todo, pero sin Dios no tenemos nada. El salmista diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como les decía al principio, esto no quiere decir que usted y yo no vamos a pasar por tribulación, no vamos a pasar por luchas, por enfermedades. Muchas veces nosotros como seres humanos agarramos nada más el versículo o la parte que nos gusta o que nos conviene, pero la palabra del Señor vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata en esta hermosa tarde, esta palabra. Amén. Amén, mi hermano. Sí, nos damos cuenta, como dice aquí, pues era el siervo David que se consideraba una oveja, diciéndole el Señor que él era su pastor. Él, como conocedor, ¿verdad?, de cómo sobrellevar el rebaño, sabía cuál era la necesidad de las ovejas, que el pastor esté presente. Sabía el papel que el pastor tenía que llevar a cabo para que el rebaño pues estuviera sano y salvo, ¿verdad? Por eso él le atribuye este nombre a Jehová, a nuestro Dios, como el pastor, porque ciertamente pues somos definidos como ovejas. Siempre se nos ha dicho, pues somos ovejas. Él es nuestro pastor, Él nos cuida, Él nos
Él nos sana, Él ve por nuestras vidas. Él siempre está ahí al alcance de nosotros para cualquier cosa que nosotros necesitemos o cuando tengamos alguna dificultad. Ciertamente, como ovejas, muchas veces pues nos olvidamos, ¿verdad?, que tenemos un pastor que está viendo nuestro padecer, viendo nuestra vida, viendo lo que hacemos, viendo qué no hacemos también. Y pensamos que estamos solos, pensamos de que ciertamente caminamos en este mundo solo, cuando realmente Dios nos dice: yo estoy contigo. Jesucristo lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas veces olvidamos esta palabra tan valiosa para nosotros, que Él es nuestra compañía, Él es nuestro guía por medio del Espíritu Santo, y que debemos de tener confianza plena en aquel quien nos amó, porque si Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros, pero pues nosotros también debemos de ser obedientes. Amén, amén, claro que sí. De hecho, quería comentarles, a través de la palabra, en esta hermosa tarde nosotros no venimos imponiendo nuestra creencia, no, venimos compartiendo palabra de Dios. Siempre lo he dicho, de esta manera no enseñamos a lo que yo creo, a lo que yo pienso, no, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña. Y la palabra del Señor nos enseña con un ejemplo claro de este hombre. Puedo darme cuenta yo, a través de la palabra del Señor, que dice: Jehová es mi pastor. Cuando meditamos en esta palabra, muchas veces quizás los jóvenes de la ciudad no tengan el conocimiento de cómo es un pastor de ovejas, pero sabe por experiencia, y en este tiempo en que estoy, mi padre tiene ciertas ovejas ahí, tiene que ser acaso unos 15, 20 ovejitas ahí en un corral, y hace unos días me tocó a mí en persona ir a alimentarlos. Pero cuando entré yo al corral, porque mi padre se puso enfermo, cuando entré yo al corral me llamaba tanto la atención que las ovejas se escandalizaban, se hacían en una esquina un montón y nada más levantaban las orejitas y me quedaban viendo muy atentos, a pesar de que yo les iba a dar de comer. ¿A qué voy? Y en cambio, cuando el pastor, mi padre, llega y les da de comer, las ovejas corren hacia él. No, cuando él va abriendo el portón, ya las ovejas vienen hacia él. ¿Por qué? Porque hay una confianza de las ovejas hacia su pastor, porque él les alimenta todos los días. Hay una constancia a cada vez que se enferman. El pastor está ahí vacunándoles, dándoles de comer, dándoles de beber. Y ahora podemos ver al salmista David diciendo: Jehová es mi pastor. Esto nos lleva a meditar que si nosotros como ser humano, como cristianos, decimos Jehová mi pastor, es porque le tenemos la confianza plena a un Dios que vive. Amén. Y es necesario que tengamos la confianza, porque estamos viviendo en un tiempo, la palabra lo llama un tiempos peligrosos, donde muchas veces por las enseñanzas nos mueven a nuestra fe, y nosotros debemos estar bien acimentados en la palabra del Señor. Nuestra fe tiene que estar firme en la palabra del Señor, que Dios está con nosotros y está por nosotros. Y si Amén. Dios está con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay que tener esa fe y esa plena confianza, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No estamos hablando, cuando dice nada me faltará, no estamos hablando de materialmente, literalmente, sino está hablando de algo precioso, porque nosotros como hijos de Dios, nuestra bendición más grande es tener a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Eso es la bendición más grande. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Es una hermosa palabra que en esta hermosa tarde nos lleva a reflexionar que tenemos un Dios que es justo, tenemos un Dios que es amoroso, que Él ve por nosotros, que Él nos cuida,
que Él está ahí presto como un pastor hacia sus ovejas, pero es necesario que usted, amigo, mi hermano, no se separe, sino vuelva a los caminos del Señor, porque en este tiempo, como les decía, el enemigo se ha levantado para derrotar tanto ministerios, pastores, evangelistas, músicos, levitas, como usted, a todos los ministerios, tratando de desenfocar la mirada que es Cristo. Nos desenfoca y es necesario que usted y yo volvamos y miremos a ese Dios, volvamos al primer amor, volvamos a buscar de la presencia de Dios, para que Dios siempre está ahí presente, dispuesto para, ahora sí, para socorrernos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como seres humanos nos alejamos de la presencia de Dios, nos alejamos y no queremos. Quizás alguien dijo por ahí, si Dios tiene un plan para conmigo, bueno, pues que me saque de donde yo estoy. No, las cosas no son así. Dios está esperando que el ser humano vuelva a buscarle. Dios siempre está ahí, pero es necesario que le tengamos confianza, busquemos como una oveja que busca y necesita de su pastor. Amén, así es, hermano. Se ha perdido, a veces perdemos esa confianza de que podemos obtenerlo todo, como usted bien dice, no cosas materiales ni cosas físicas, sino la restauración de nuestra alma, la restauración de nuestro interior, de nuestra salud espiritual. Y muchas veces tenemos ese pensamiento de que no volvemos o no nos acercamos, quizás por miedo, quizás como muchas veces lo hemos escuchado, personas que dicen, es que no soy digno, o es que no soy digno de estar otra vez en la casa de Dios sirviéndole. Pues nosotros tampoco nos sentimos dignos, nadie es digno de tal amor tan grande que Dios nos ha dado, de ese gran amor. Pues yo digo que nunca podremos llegar al precio para cubrir todo lo que Dios hace por nosotros. Y como ovejas del Señor, volviendo al tema, debemos de tener esa confianza plena, que nuestra fe no disminuya, que nuestra fe no mengue a veces por diversas enseñanzas, a veces por una flaqueza espiritual o un descuido espiritual que dejamos de creer ciertamente en lo que Dios nos promete. Cuando pasa eso de que estamos descuidando nuestra comunión con Dios, es donde pareciera que los problemas, pareciera que las adversidades se vuelven más grandes con nosotros, y empezamos a dudar de que si realmente podemos o no podemos, cuando la realidad es que no es con nuestras fuerzas. Si Dios nos ha dado un propósito, si Dios nos ha traído a sus caminos para algo que está bajo su voluntad, Él mismo pues da las cosas, Él mismo da los recursos, Él mismo da la preparación y todo para que se cumpla lo que Él ha predestinado para nosotros. Así que por eso el tema es de que debemos estar confiando en el Señor plenamente, porque Él es nuestro pastor, Él ve por nosotros, y Él siempre va a tener la respuesta, siempre va a tener algo mejor. Como le decía hace rato a mi hermano, nosotros a veces dudamos de la grandeza, de la magnitud del poder de Dios, al decir, es que puede que no suceda así, o puede que Dios no pueda restaurarme por completo, o es que quizás Dios no pueda darme lo que mi corazón anhela. Y muchas veces lo dudamos porque pues sinceramente nos hace falta fe y nos hace falta creer en la palabra, en sus promesas. Amén, claro que sí. La fe muchas veces nos falta, y eso es muy natural, Si les faltó la fe a los apóstoles. Podemos ver a un Pedro que por voltear, desenfocarse, se hundió. Pero es necesario, esos son ejemplos, nos queda como ejemplo, y la palabra del Señor dice que toda la escritura nos ha quedado para nuestra enseñanza. Muchas las veces la Biblia pareciera ser que nos regañara, nos exhortara muy fuerte, pero no, es porque Dios quiere que usted y yo andemos como Él le agrada, como Él quiere que andemos.
porque muchas las veces nosotros no hacemos cosas que después nos arrepentimos. ¿Por qué hice esto? Quizás muchas veces por no tener el conocimiento, y la palabra del Señor siempre lo hemos puesto como ejemplo. La palabra del Señor es cual receta de cocina, que si usted tiene una receta de cocina y lo aguarda, pues nunca va a aprender las recetas, nunca va a saber cómo se hacen los guisos. Pero si los ponemos por obra, empezamos a escudriñar. Ahorita veníamos hablando en la camioneta de escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es investigar, hacer investigaciones a través de quién dijo, por qué lo dijo y cuándo lo dijo. Amén. Podemos darnos cuenta en la palabra del Señor, y eso es lo que el Señor quiere de usted y de mí, que la palabra del Señor dice en Proverbios: compra la sabiduría y no la vendas. Pero ¿qué sabiduría está hablando? No está hablando de la palabra del Señor. Dice aquí en el versículo 3, dice: confortará mi alma, me guiará, confortará mi alma. La palabra del Señor, cuando usted y yo tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, la palabra del Señor nos llena. Así es. Nos llena ese vacío que muchas veces el mundo y el enemigo ocupa para sentirnos frustrados. Me tocaba hablar la semana pasada con personas que de ahí nació este tema. Desde la semana pasada nació este tema en mi corazón, y me puse a estudiar un poco la palabra del Señor, y de ahí nació el tema. El valle que habla muchas veces, el Señor permite. El Señor no nos tienta ni nos pone prueba, pero sí permite que las pruebas lleguen a nuestra vida. ¿Para qué? Para saber de qué estamos hechos. Porque sabe Dios que usted y yo sí podemos, pero lamentablemente nosotros muchas veces ahora sí que le corremos al problema, queremos nada más los beneficios para nosotros, no queremos soportar una prueba, una lucha, cuando en realidad el Señor, el apóstol Pablo, nos caracteriza como buen soldado de Jesucristo. Y a mí me ha tocado, he tenido poco la experiencia, no de ser militar, pero sí he estado muy cerca trabajando junto en el cuartel militar. Muchas veces de mis trabajos que he ido, a las 6 de la mañana, y uno del ejército militar mexicano está trabajando a las 6 de la mañana, está haciendo ejercicio, está corriendo, está ejercitando. Y yo salía a las 6 de la tarde y ellos seguían con su ejercicio. No hay descanso. Y la palabra del Señor Pablo nos pone como ejemplo que nosotros tenemos que ser como un soldado. Un soldado. Y precisamente el año pasado, en diciembre, precisamente me tocó ir para acá, para la sierra. Hay un puesto militar en la sierra. Estaba nevando. ¿Y saben qué estaba haciendo el militar? En su punto fijo ahí presente. Y eso están luchando. Es un trabajo. Obviamente es un trabajo por un sueldo, y nosotros como cristianos no estamos haciendo nuestro trabajo por un sueldo, sino estamos haciendo porque le amamos a Cristo, amamos la palabra de Dios. Y es por eso, amigo y hermano, que usted debe confortar su alma. El Señor va a confortar su alma cuando usted empieza a escudriñar la palabra del Señor, porque para nosotros es muy fácil cometer errores. ¿Por qué? Porque no sabemos las reglas, los estatutos que están aquí escritos en la palabra del Señor. Pero cuando nos damos cuenta de la palabra del Señor, que no debo yo de hacer esto, ¿por qué? No porque el pastor me dijo, porque el líder, no, porque la palabra del Señor me corrige. Ahora sí vamos a ir entrando ya al punto principal en esta hermosa tarde, que es el versículo 4. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra. ¿Sí dice su Biblia así, hermano? Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Podemos darnos cuenta el valle de sombra que habla la palabra del Señor nos explica. No quiere decir, cuando dice la palabra aunque ande en valle de sombra, no quiere decir que Dios ya se desentendió de nosotros. No, Dios permite que usted y yo pasemos por un proceso. Permite que pasemos por un proceso, pero el proceso tiene que tener un fin. Hablábamos hoy en clase, el maestro decía, muchas veces nosotros queremos nada más lo bueno y lo malo no. Job dijo: ¿acaso recibiré nada más lo bueno y lo malo no? No, y la palabra del Señor me dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien.
Pero cuando estamos metidos en un valle, cuando estamos metidos en un problema, yo no sé cómo se llame el valle donde usted está pasando. Se llama problema familiar, matrimonio, hijos, salud, trabajo, salud, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo se llama ese valle, pero déjame le digo algo. En ese valle que usted está metido, tenga por seguro que Dios está en su proceso. Amén. Dios está ahí. Entonces, ¿qué resta? ¿Qué nosotros podemos hacer? Es creerle a Dios. Creerle a Dios, porque el salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Esa misma palabra la debemos de agarrar nosotros y hacerlo muy nuestra. Creerle realmente a Dios, porque es muy fácil ser cristiano y es muy fácil ser hijos de Dios cuando todo nos está saliendo perfectamente. Cuando todas las cosas van marchando como usted y yo lo querramos, es muy fácil. Pero cuando estamos, pareciera ser que la palabra del Señor no se cumple, pareciera ser que Dios no nos oye. Déjame le digo algo: Dios está ahí. Así es. Es cuando realmente usted está pasando en el valle de la prueba, en el valle de la desesperación. Usted y yo somos humanos, o no sé si solo a mí me pasa, pero yo creo que no, yo creo que a todos nos pasa. Cuando estamos pasando por un proceso y no vemos la salida, pareciera ser que dejamos de creerle a Dios. Sí. Dejamos ahora sí. La duda te visita, ¿no? Sí, claro, la duda nos visita como ser humano, nos visita la duda. Nos llega la duda y ¿dónde está tu Dios? Pues no que le crees mucho, no que tu Dios está ahí. Pero aquí el salmista nos deja un claro ejemplo. Aunque ande en valle de sombra, aunque usted esté metido en un proceso de enfermedad, en un proceso de jurídico, de problemas familiares, problemas con su esposa, problemas matrimoniales, si usted está metido ahí, usted sígale creyendo a Dios. Y yo sé que algo el Señor tiene que hacer con su matrimonio, con su familia, con sus hijos, con su esposa, pero hay que creerle a Dios. Hay que tener una fe firme en Dios, porque eso tiene que estar firme como un buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el enemigo, como le decía, el enemigo siempre va a venir y atacar nuestra mente. Ahí es. ¿Dónde está tu Dios? Campo de batalla, ¿no? ¿Dónde está tu Dios? Y nosotros nos empezamos a estresar con los pensamientos que el enemigo nos avienta y nos pone en nuestra mente, y nos empieza ahora sí a poner duda. Y por eso vemos mucha gente ya sin ganas de seguir a Dios, sin ganas de ir a una iglesia. ¿Para qué voy si no cambia mi vida? ¿Para qué voy si no veo resultado? Pero déjame le digo algo. Hay una historia en la Biblia de una mujer que estuvo encorvada por 18 años. ¿Sabe? Esta mujer estuvo por 18 años sufriendo, pero ella iba ser constante. Y una de esas veces que ella fue, apareció Jesús. Aparece Jesús en el escenario y esta mujer es sanada. ¿A qué voy con ello? Eso, muchas veces los procesos duran tiempos, pero es un proceso, es un proceso. Y Jesucristo muy en claro dijo que nosotros en este mundo íbamos a sufrir, íbamos a tener lucha, íbamos a tener pruebas, pero ¿qué dijo? Confiad, yo he vencido al mundo. Y amén, ustedes serán más que vencedores. Nos dio poder, pero el poder muchas de las veces usted y yo como ser humano nos falta esa fe, nos falta creer. Por eso muchas veces nosotros oramos por los enfermos y el enfermo no sana. Muchas veces oramos y en vez de que el enfermo sane, empeora. Pero no, es porque nos falta fe, nos falta creerle a Dios y podemos darnos cuenta que quisiéramos ser como Pedro, que nada más al pasar los enfermos se sanaban. ¿Qué nos hace falta? Creerle a Dios, estar firme y creer, aunque andemos, llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es tener fe, eso es creerle a Dios. Eso es entonces, aunque ande en valle, aunque pareciera ser que mis ojos están viendo lo contrario al problema, en contrario que no hay salida a la situación, es seguir creyéndole a Dios, seguir creyéndole Amén. A Dios, y Dios va a cumplir su promesa y su propósito en usted y en mí. Amén. Así es, hermano. Sí, como hay una frase que dice que aunque la noche se parezca muy larga, siempre pues saldrá el sol al final, en su debido tiempo, el tiempo que Dios lo marca. Terminará la prueba y nos daremos cuenta que después de la prueba somos más fuertes, terminamos con más conocimiento
Y lo más importante es que terminamos aún con más fe, con más confianza en Dios, porque después de darle la gloria, nos damos cuenta que Él siempre estuvo ahí. Y muchas veces ya después de que pasa la prueba o después de que pasa el mal momento, el mal rato, le decimos a Dios, perdóname por dudar o perdóname por no confiar en tu palabra, cuando tú eres fiel y verdadero, así lo expresa su palabra, y que no miente y no se arrepiente. Y muchas veces nos ha pasado también, bueno, en mi caso sí me ha pasado que yo le he dicho al Señor, perdóname por no confiar plenamente en ti, porque como lo mencionaba mi hermano, la duda nos visita cuando no se está completamente lleno de la palabra, o cuando la palabra que uno necesita no la estudia o no la tiene en mente, no la tenemos en nuestros corazones, pues las pruebas se hacen difíciles. Pero una vez que Dios nos ilumina o usa medios, por ejemplo, bueno, en este caso esta radioemisora que está siendo utilizada para llegar a aquel que necesita esta palabra, así Dios usa una y mil formas para hablarnos. Para los que nos congregamos, Dios siempre tiene un mensaje para lo que padecemos. Siempre nos sorprendemos muchas veces porque tenemos algunas dificultades y luego llegamos y resulta que en la predicación nuestros hermanos le dan justo ahí donde nosotros necesitamos esa palabra, donde nosotros necesitamos esa ayuda espiritual. Y por eso muchas veces tarde reconocemos de que Dios siempre ha estado ahí, pero más sin embargo Dios es muy misericordioso y amoroso y paciente con nosotros, que entiende nuestra ignorancia, nuestra falta de entendimiento, pero no quisiera que nos quedáramos ahí, sino que seamos más sabios cada día, porque mientras más conocimiento tengamos de Dios, mientras más confianza tengamos de Él, pues seremos más sabios, más conscientes de que dependemos plenamente de Él. Como yo siempre he pensado, yo no dependo de Él, Dios provee. Yo no dependo de mí mismo, yo no puedo valerme por mí mismo, todo proviene de Él es la vida. Él dice en su palabra que Él me da todas las cosas que yo necesito, solamente tengo que buscar primeramente su reino, buscar primeramente estar en armonía, estar en comunión con su Santo Espíritu, adorarle. Es lo que según la historia, lo que hacía el rey David cuando estaba en sus ovejas, cuando estaba con sus ovejas, cuando estaba con el rebaño, pues cantaba al Señor. Por eso se le conoce como el salmista. Él adoraba al Señor, él había conocido realmente a Dios, sabía que Él estaba ahí siempre, y como tenía esa compañía, esa comunión, se sentía feliz adorándole, se sentía feliz escribiéndole versos. Y eso es lo que es el ejemplo perfecto para nosotros, para que en cualquier situación, es fácil decirlo a veces, ¿verdad? Es que tú debes adorar cuando te esté yendo mal, y sí es difícil porque nos ha pasado, pero realmente en la alabanza muchas veces encontramos alivio. En mi caso, a mí me ha pasado que a veces pensamientos que no provienen de mí y yo medito en ellos, quizás a veces me hacen sentir mal, pero tomo fuerzas y la misma palabra me enseña de que debo estar gozoso siempre, como dice la palabra, ¿no? Gozosos en la esperanza, que siempre estemos alegres, cantad salmos a Jehová, bendecid su nombre. Si uno hace esas cosas, llega el consuelo, llega la paz, llega esa presencia del Señor que nos da paz, que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo he experimentado algunas veces, y pues como volvemos a decir, la palabra de Dios es muy necesaria para nuestras vidas como alimento espiritual. Amén. El valle representa momentos difíciles en nuestra vida. El valle nos representa momentos de soledad. Muchas veces el valle representa momentos donde nuestra familia nos deja, los amigos, y no hay... Eso muchas veces el valle trata de atormentarnos y matarnos.
pero eso no significa ausencia de Dios. Eso no significa que Dios no está ahí. Dios siempre está ahí. Solo significa que usted y yo debemos de seguirle creyendo a Dios. No significa que Dios no está en su proceso. Me ha tocado tener y ver como líderes, porque quizás la gente que nos escucha, no todos son líderes, no todos son pastores, no todos son miembros de una iglesia, pero déjame le digo algo, hay pastores líderes que están sufriendo desesperación, porque el enemigo en este último tiempo está haciendo su trabajo, él está haciendo su chamba, tratar de sacar de los planes, del plan perfecto de Cristo que tiene para con sus siervos. Él quiere derrotarnos, pero sabe, el Señor por eso en esta hermosa tarde nos habla y nos explica que el Señor, a pesar de que estamos en el valle, la presencia de Dios está ahí. El salmista, geográficamente veníamos hablando, hermano Naim, que literalmente es un terreno desértico, ¿no? En ese terreno desértico que David nos explica, dicen los estudiosos, es un terreno muy de desierto, donde de día no se puede caminar, pasan los 40 grados de calor, o sea, hay una temperatura enorme, y es por eso que los pastores, para trasladarse de un lugar a otro, tenían que pasar por el valle. Era algo peligroso. ¿Qué pasaba? Pues pasaban cuando ya el sol había bajado. ¿Y qué ocurría? Pues ocurría que muchas de las ovejas se salían del camino. Y esto no quiere decir que el pastor los había abandonado. No, el pastor estaba ahí. Por eso en esta tarde la palabra del Señor nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque andemos en esos lugares, el Señor está con nosotros. Por eso Amén. A mí me encanta hablar de David, porque él siempre... en todos los salmos siempre pone como ejemplo y pone a Dios siempre por delante, y en esta hermosa tarde nos enseña que Dios sí permite que pasemos por el valle, sí permite, pero no nos abandona. Dios está ahí. Yo no sé cómo se llame tu valle, quizás sea un cáncer, una enfermedad. Me tocaba ver algo esta semana pasada que me entristecía. ¿Por qué? Porque mirábamos a líderes, a un líder, a un pastor, así directamente, a un pastor, por problemas fuertes, yo no sé sus problemas, no estoy para juzgarlo, sus motivos tendrá, pero él decía: no, es que yo no aguanto más y vengo a renunciar, a decirle que yo ya no puedo más. Y me llamaba mucho la atención Salmos. Entonces, ¿dónde queda? Y sí estoy consciente que muchas veces yo también lo he dicho, pero ¿qué pasa? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos a un abogado, que Él está presente, hermano. Amén. Que Él está ahí. Si es enfermedad, tenemos a un doctor, que Él está ahí para... Con esto no le estoy diciendo yo que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener enfermedad. No, sí lo vamos a tener, y sí vamos a tener problemas, sí, enfermedad, dificultades, pero tenemos a un Dios a quien llegar, a quien arrodillarnos y decir que nos dé fortaleza. Amén. Personalmente yo he visto la mano de Dios a mi favor. Yo he visto la mano de Dios, cómo Dios me consuela, cómo Dios, muchas veces he tenido un devocional en mi casa. En las tardes agarro a mis 4 hijos y nos ponemos a orar, nos abrazamos, muchas veces llego estresado del trabajo, problemas por muchas maneras. Pero sabe, cuando vengo y me arrodillo delante del Señor, vengo a orarle, yo nomás le digo: Señor, gracias. Sí. Si no me nace más, nomás le doy las gracias. Pero cuando vengo a ver, vengo a derramar mis lágrimas, empiezo a recorrer mis lágrimas, y el Señor, siento la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque le estoy buscando. Es como cuando un hijo llega con su padre y le pide algo, y el Señor pone ese ejemplo. Y el Señor dice, Jesucristo dijo: ¿acaso si tu hijo te pide un pescado, acaso le darás una serpiente? ¿O si te pide un huevo, le darás una piedra? Claro que no. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios está por su pueblo, por sus hijos. Él está. Pero entonces, ¿en qué fallamos? En que nosotros primeramente como ser humano buscamos las soluciones a lo que está a nuestro alcance, a lo que nosotros podemos.
Si es enfermedad, primero a los doctores. Y yo no estoy diciendo que está mal, no, es necesario. Pero es tener la plena confianza en Dios. Como este salmista dice, aunque ande en valle de sombra. Y si podemos ver un poco, puede investigar usted qué significa el valle. Cómo está, es un valle de muerte. No se puede estar ahí en ese valle por mucho tiempo, porque si te quedas te mueres. Entonces muchas veces nosotros estamos en ese proceso, en un valle que pueden ser problemas familiares, laborales, y nos estresa tanto que no nos mata físicamente, pero sí nos mata espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a decir, entonces Dios no me oye, entonces Dios no está conmigo. No, Dios sí está con nosotros, pero es necesario que le sigamos creyendo, aunque estemos viendo la adversidad del problema. Amén. Sí, como usted dice, muchas veces esos pensamientos también nos hacen crearnos una forma errónea de Dios. Muchas veces decimos, no, es que ¿cómo es posible que digan que Dios es bueno y me está pasando? O lo que muchos dicen, ¿verdad? Si Dios es bueno, porque permite que pasen todo lo que pasa en el mundo. Bueno, para el que conoce la palabra sabe el por qué, ¿verdad? Y para el que no conoce la palabra, pues esta es una invitación para que nos adentremos más en el conocimiento de las Escrituras. No somos grandes maestros, simplemente estamos compartiendo de lo que hemos recibido por medio de la palabra, que ha sido de mucha ayuda para nosotros. Para mí también en lo personal ha sido de gran ayuda, porque en la palabra encontramos paz, dirección, en la palabra encontramos eso lo que nos hace falta, nuestro complemento. Y en estos momentos, si tú te encuentras en ese valle y ves que todo es oscuridad, si ves que todo es malo, que no hay salida, que pareciera que el día de mañana todo va a ser igual, dice su palabra que cada día tiene su propio afán, y que no meditemos en lo que ha de venir, simplemente debemos confiar. Un día a la vez. Hay una frase que también lo mencionamos. Si hoy estamos pasando por ese valle, debemos de tener la confianza, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice su palabra, y hablar con el Señor y decirle: Señor mío, he dudado, Señor mío, he sido necio quizás al no prestar atención a lo que me has dicho en tu palabra. Perdóname, me arrepiento y ayúdame a seguir adelante. Cuando uno reconoce nuestra situación, cuando uno reconoce que ciertamente ha confiado más en el hombre que en la palabra del Señor, y uno lo confiesa y uno le dice a Dios: perdóname porque he dudado de ti, de tu poder, Dios se compadece. Dios es grande en misericordia y reconoce cuáles son nuestras debilidades, reconoce cuáles son esas cosas que a nosotros son difíciles, ¿no?, de atravesar, y Él entonces nos ayuda porque lo hemos reconocido primeramente a Él como el Todopoderoso, como el que todo puede hacer, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, dice su palabra. Y es cierto, aunque muchas veces se nos hace difícil creerle. No podemos decirte: no te desesperes, no te sientas mal, pero a veces es necesario. Pero ten la confianza, ten la certeza de que allí, justo en donde te encuentras, está Dios. Y si está Dios, está presto para escuchar tus palabras, para escuchar lo que sientes, para escuchar cuáles son esas cosas que a ti te están afectando. Puedes hablar con Él sinceramente, como quien habla con un amigo. Puedes hablar con su Santo Espíritu, el cual está ahí presto para tener comunión contigo todos los días de tu vida, para siempre. Lo menciona las Escrituras, que podemos tener esa comunión con el Espíritu Santo, quien es también nuestro Consolador, que es el que nos consuela, quien es el que nos guía. Y cuando tú vas meditando, estás orando, estás fortaleciendo esa comunión, esos miedos irán desapareciendo, esos malos pensamientos irán desapareciendo, y cuando te des cuenta ya te habrás fortalecido y te encontrarás en un lugar adorando y glorificando a Dios como todo hijo que ama al Señor.
Amén. Dice la parte B del versículo, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El salmista conocía muy bien, y mire, la presencia de Dios cambia el significado del valle. Aunque estemos en el valle, pero si tenemos la plena confianza de Dios, las cosas, empezamos a ver las cosas de otra manera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El enemigo ocupa mucho ocupar nuestra mente, Los pensamientos. nuestros pensamientos, y cuando entra, le damos lugar, nosotros como personas le damos lugar a los pensamientos malos, muchas veces hasta nos enfermamos Sí. de la preocupación. Ahora sí, psicomáticamente nos enfermamos, como cuando estuvo la pandemia. Nos encerramos tanto psicológicamente, y la palabra del Señor es muy clara, que lo que el hombre declare, eso es. Eso es. Bueno, cuando usted y yo agarramos, nos metemos y estamos en un problema grande, decimos, no, es que ya no puedo salir, yo no puedo con este problema, yo no puedo, nos cerramos, y la palabra, y este salmista dice, no temeré, está declarando una palabra. Quizás no vayan a pensar, no, ya el hermano se agarró declarando, no, pero la palabra del Señor aquí nos dice que lo que usted publique con su boca, eso es. Hay otra palabra que dice que como creíste, aún sin decirlo, se te será hecho. Dice, con creer. no temeré mal alguno. Aunque estemos en un problema terrible, debemos de tener una plena confianza, de saber, estar seguro, tener la seguridad y la plena confianza en Dios, que Dios va a resolver nuestro problema, que Dios va a hacer algo. Y sabe, muchas las veces para nosotros, como no vemos el resultado, se nos hace difícil, hermano. Se nos hace difícil. Me ha tocado en persona ver que mi padre se está muriendo y no veo solución, hermano. No veo solución. Entonces yo me pongo a pensar y digo, Señor, pero pues que no, tu palabra dice que los que te aman todas las cosas les ayudan para bien. No veo lo bueno de esto. En su momento no lo vemos, pero sí tiene mucho bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor, la palabra del Señor dice que la prueba produce paciencia. Y muchas veces nosotros, como ser humano, hay un dicho muy popular por ahí que dice, el pez por su boca muere. Muchas veces nosotros decimos, Señor, deme paciencia. Sí. ¿No te has tocado, hermano, escuchar eso? ¿Qué le estás pidiendo a Dios cuando le dices eso? Que me dé batalla para... Que te dé prueba. Que te dé lucha. Y nosotros muchas veces decimos, es que deme paciencia con mi hijo, Señor, deme paciencia. Bueno, pues Dios te manda ciertas pruebas. Dios te manda ciertas, dificultades. ¿Para qué? Porque la misma palabra del Señor nos dice que la prueba produce paciencia. La dificultad nos produce paciencia. Entonces, y después estamos peleando en contra de lo que nosotros mismos le pedimos. Amén. Eso, el Señor dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aquí nos incita a creer plenamente en Dios. Nos sigue exhortando a decir que sigamos creyéndole a Dios, porque si nosotros declaramos que Dios está con nosotros, es porque así es. Así es. Tenemos que tener la plena confianza de que estamos con el Señor y el Señor está con nosotros. Estamos en el propósito de Dios, aunque no veamos los resultados, sigamos creyéndole a Dios, porque tarde o temprano Dios va a hacer cosas grandes. Lo que Él prometió lo va a cumplir con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Él no es como nosotros, que nos arrepentimos a cada vez, prometemos algo y cambiamos de parecer, cambiamos de pensamiento y de decisiones. Dios no, Dios es firmes en sus decisiones, y Él prometió que estaría con nosotros y lo va a estar. Solo hay que creerle, seguirle creyendo a Dios. Amén. Sí, eso es lo principal. No dejar de creer, no desistir, siempre confiar en su palabra, confiar plenamente. Como hay una palabra que dice, dichosos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa palabra
A mí también, yo la recuerdo siempre porque me pasa lo mismo que digo, pues no veo nada, no veo la mano de Dios, la situación no mejora, pero digo, es por fe, todo este movimiento es por fe y por la magnitud, por la grandeza de tu fe. Bueno, que al final de cuentas, si hablamos de grandezas de fe, dice la palabra que si fuera tu fe como la semilla de la mostaza, ¿no? Que da una referencia. Ahora me doy cuenta de que ciertamente a veces no llegamos ni a esa pizca de fe. Pero más sin embargo, vuelvo a repetir, Dios está ahí porque sabe de nuestras debilidades y sabe también que no podemos vivir sin Él. Dice su palabra, sin mí nada podéis hacer. Y Él es la vida y lo necesitamos todos los días. A veces en las oraciones podemos recalcarle que Él es nuestra primera necesidad, como nuestro primer amor, nuestra primera necesidad, todo lo que necesitamos es Él, porque el hombre tiene, como alguna vez platicaba con una compañera de trabajo y me estaba contando que pues tenía dificultades emocionales y yo le decía, es que en el hombre, en la vida del hombre hay un espacio, hay algo que no se va a llenar con las cosas del mundo. Hay algo en nosotros que no se llenan con los placeres, que no se llena con el dinero, que no se llena con lo que vemos aquí físicamente, sino que es algo más allá, que trasciende a lo espiritual. Y ese espacio, eso solamente lo llena Dios, solamente su Santo Espíritu es quien puede ocupar esos espacios para sentirnos pleno, porque mientras eso no suceda, siempre se seguirá buscando aquello que no se encuentra en el mundo. Siempre vamos a seguir buscando aquello que el mundo no nos puede dar, que las cosas materiales no nos pueden dar, que solamente Dios nos da, que es su amor, que es su confianza, su consolación por medio de su Santo Espíritu. Amén. Qué rápido pasa el tiempo, hermano, y estamos ya a escasos minutos de terminar nuestro programa de este sábado. Vamos a hacerlo rápidamente ya porque tenemos poquitos minutos. Amén. Y dice, el valle forma parte, amén, de nuestro, va formando un carácter. El valle forma el carácter del hombre. El valle nos forma como persona, como buen cristiano. Algo para hacer algo sólido, hacer fuerte. Estaba viendo un documental cómo hacían las espadas hace muchos años, o los que hacen espadas. Sí. El metal, primeramente lo meten en una temperatura muy calurosa, tan caliente, no sé cuántos grados, demasiado, para poder ablandar el metal y luego darle de marrazos. Con un marro le dan para sacarle filo, para ablandarlo. Y lo vuelven a meter a la lumbre y luego ya cuando ya casi está lista, lo sacan y lo vuelven a meter en agua fría con hielo. O sea, ¿qué voy con esto? El cristiano se tiene que forjar de una manera ruda. Sí. ¿Para qué? Porque somos soldados, estamos preparados para eso. Estamos siendo preparados para eso. Y en la parte C del versículo dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nos explica un poco que la palabra del Señor muchas veces, la vara, el pastor lleva una vara, nos corrige. Y nos corrige, ahora nos está corrigiendo a través de la palabra. Nos está diciendo, no seamos flojos, en pocas palabras. No seas cobarde. Porque la palabra del Señor dice que los valientes son los que arrebatan. Amén. Los valientes. Y yo sé que usted, amigo y hermano, es un valiente, porque hasta este tiempo aún hay oportunidad. Sí. Pero el valiente no es aquella persona que se quiere agarrar a golpes con el vecino, con el hermano. No, valiente es aquel que reconoce que le hace falta, que su dependencia es solamente de Dios. Eso es Amén. El verdadero valiente. Y estamos ya llegando a finalizar este programa, ya estamos a escasos minutos, y para nosotros siempre como le hemos dicho, es una oportunidad y un privilegio grande el que usted, amigo y hermano, pues nos haya escuchado en esta hermosa tarde, y gracias por sus comentarios que usted nos manda, nos escribe a través de la página de Shekinah. Dios le bendiga.
Hay hermanos y hermanas que siempre han estado con nosotros programa tras programa, están ahí. Dios me los bendiga grandemente. Y no crea usted que nada más oramos aquí, no, también nos lo llevamos el listado de mensajes, de peticiones, y estamos orando, lo ponemos en oración, lo ponemos en petición ahí con el Señor, que Dios sea el que resuelva los problemas, las dudas. Amén, dice, nos escribe Carmen López, dice, Dios les bendiga, hermanos, saludos para ustedes. Yo tengo un problema grande, mi economía está muy mal. ¿Sí? ¿Orarían por mí? Claro que sí, vamos a estar orando. Y una hermana que siempre nos escribe todos los programas, nuestra hermana Lorena Aguilar. Saludos, hermanos, siempre me gozo con su programa desde Dallas, Texas, aquí mirándolos por Roku. Mire, Dios le bendiga, mi hermana, bendiciones, un fuerte abrazo. Dice Jimena Blanco, hermanos, pero cuando uno está pasando el proceso es bien duro y no tenemos esa fe, ¿qué debemos hacer en ese caso? ¿Cómo aumentamos esa fe? Dice, nos escribe Mónica García, dice, amén, Dios es el único que puede sanar y el único que puede con todo. Muchas felicidades por su programa, muy buena palabra. Amén. Dice Verónica Pineda, buenas. Les ruego de corazón una oración. Tengo un proceso donde por la diabetes avanzada estoy por perder un pie, y aunque yo lo siento y sé que Dios puede sanarme, los médicos insisten que es necesario la amputación y me duele mucho y me dicen asimílalo, pero no, yo creo que Él puede sanarme. Les bendigo desde Hermosillo, Sonora. Me recomendaron verles en Roku y aquí estoy. Dios les bendiga. Dios les bendiga hasta Hermosillo. Sabemos que Hermosillo, Sonora. Ernesto Álvarez dice desde La Paz, Baja California. Se me hace que es Baja California, ¿no? Sí. Es un abrazo de Dios. Esté con nosotros y con todos aquellos que en este momento tengan un problema difícil. Amén. Dice Berenice, los problemas sé que siempre habrá y todos tenemos, pero ¿por qué muchas veces tenemos más problemas unos que otros? ¿Por qué es así? Dice Luis Vázquez, dice saludo desde la hermosa Venezuela. Era desde Venezuela. Puerto Ordaz. ¿No era? Laura Díaz dice siempre las cosas que pasamos son un aprendizaje. Es pregunta. O simples cosas de la vida. Es que hay otro tema también, ¿verdad? Sobre consecuencias. Sí, bueno, ya el programa se nos está acabando, sí. Estamos llegando al aire. Muchas veces es consecuencia de algo. Nosotros, como hay una parábola en la Biblia que dice que lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Y la palabra del Señor hace justicia. No le estoy diciendo que sea su caso, pero muchas las veces sí. Muchas veces un proceso es para sacar algo mejor. Sí. El proceso es para sacar algo mejor. Ya nos quedan 3 minutos y acabamos. 3 minutos. Dicen, faltan... ¿okay? Faltan 7 minutos. 7 minutos, todavía tenemos 7 minutos. Bueno, muchas veces cuando Dios permite la prueba, es para muchas veces a nosotros, ahora sí sacar algo mejor de nosotros, sacar algo de nosotros que está escondido de nosotros, y por nosotros muchas veces por sí solo nos sale. Podemos darnos cuenta que vamos a poner una perla como ejemplo, una perla cuando está adentro de la ostra, se va creando, es algo doloroso, pero ¿qué se está formando? Una perla. Es lo mismo en la vida del cristiano, es lo mismo al ser humano cuando estamos en graves problemas, es porque Dios quiere mostrar su mano de poder fuertemente en nosotros y Amén. nos quiere mostrar algo más, pero nosotros muchas veces nos resistimos. No, yo estoy aquí con mi problema y entra el yo. Desde no le dejamos a Dios y sabemos. Vamos a estar orando, hermano, porque ya nos quedan poquitos minutos. Sí, hermano. Por la persona que es diabética y está a perder su pie. Sabemos que no lo va a perder, solo hay que creerle a Dios. Es fácil nosotros decir, aguanta, como la persona que le dijo, asimílalo. Sí. Pues cómo va así, pues como no es contigo, ¿verdad? Pero cuando es con uno, yo he visto ese tipo de enfermedad en la vida de mi padre de muy de cerca. A mí me dijo, como experiencia lo digo, el doctor me dijo a mí, me llamó a solas y me dijo, ¿sabes qué?
a tu padre vamos a tener que cortarle el pie. Dijo, para que le digas a tus hermanos. No más que no le digo a él, dice, porque no sé cómo lo voy a tomar. Te lo digo a ti. Pues me sentí mal. Yo me sentí como hijo, me sentí mal porque yo miraba cómo lo estaban tratando. Pero yo le dije, no, yo tengo un Dios que hace milagros. Y ya hace como 3 años. Y el doctor le dijo, no puedes pisar, no puedes salir. Tienes que estar 3 meses en reposo porque le hicieron cierta cirugía en el pie. Como comentamos en el programa, mi papá tiene un rebaño de ovejas. A los 15 días el señor ya andaba ahí metido entre el corral. Yo le dije, oiga, usted también está viendo que se acaban de operar y está ahí metido. Y me dice, es que ya estoy sano, ya la herida ya se cerró y ya no tengo nada. Pero eso es creerle a Dios. Sí. Quiero inyectarle un poco de esa fe, que le creamos a Dios, mi hermana Verónica, amén. Que le sigamos creyendo. Los médicos podrán decir 1000 cosas. Los médicos y el ser humano siempre va a juzgar los casos y va a condenar. Pero tenemos a un Dios que es Dios de amor y de misericordia, que Él está ahí. Amantísimo Padre, das en gloria. Gracias te damos, Señor, Santo, por este programa que nos has permitido hasta esta tarde, mi Dios de la gloria. Gracias te doy, Señor, primeramente por tu amor y tu misericordia, porque usted ha sido bueno para con nosotros, ha sido bueno para con mis hermanos, ha sido bueno, Dios mío, para con tus hijos. Te estoy pidiendo por Verónica Pineda, Señor, que los médicos quizás han dicho y que se resigne, que lo asimile, Señor, pero queremos ver como tus hijos. Queremos ver qué sabe hacer usted por nosotros, y nosotros como tus hijos te creemos. Enfermedad como te llames, sea reprendida en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, usted tiene el poder para hacer nuevas las cosas, para solucionar los problemas familiares. Sabemos que hay personas que tienen más problemas unas que otras, pero usted es el que da la solución. Usted es el que tiene el control de nuestra vida. Señor amado, en tu nombre, Jesús de Nazaret, yo, Dios mío, te pido que usted sea y que conceda la petición de la sanidad de cada una de las personas, la solución a los problemas. Padre bendito de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret se lo pido. Padre amado, a usted sea toda la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos, mi Dios. Padre bendito, siga, Dios mío, obrando en las vidas. Y gracias, Padre amado, por la vida de mis hermanos que nos escucharon desde diferentes países, diferentes estados de la República, como también de los Estados Unidos, Padre de la gloria, hasta donde llegue la señal de Shekinah 95.1. Sea usted obrando a través de estos programas, mi Dios de la gloria, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo se lo pido, al cual sea toda la honra, la gloria y la alabanza, y por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios me los bendiga, mis amigos y hermanos que nos vieron y nos escucharon a través de la estación Shekinah 95.1, y Dios me los bendiga, y gracias por sus comentarios. Estaremos llevándolo en oración. Quizás no lo pasamos por nombre, lo tenemos apuntado los nombres, los llevaremos a casa y estaremos orando, y usted siga creyendo a Dios, aunque esté pasando en el valle. Sigamos creyéndolo, como dijo este salmista. Amén. Y así nos despedimos. Se despide su amigo y hermano Mario de León y mi hermano Naim en esta hermosa tarde de su programa Caminando con Jesús. Y hasta la próxima. Dios me los bendiga grandemente. El camino no termina aquí. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Esperamos en la iglesia Jehová es mi pastor en Granjas del Desierto 11.768 para alabar juntos al Rey. ¿Necesitas oración? Marca ahora al 656-174-7307. 656-174-7307. No olvides escucharnos en cualquier momento en Spotify como Shekinah Podcast 95.1 FM y en YouTube como Shekinah 95.1 FM. Mario, Obed y Edgar se despiden recordándote que lo mejor de Dios está por venir. Hasta la próxima.